¿Sabías que el Dortmund casi desaparece en 2005? Era tal su crisis financiera que vendieron su estadio y el Bayern le prestó dinero para pagar el sueldo a sus jugadores. A continuación, te invito para que conozcas las claves del renacimiento del equipo, que los llevó de ser decimoterceros en la Bundesliga a ser bicampeones consecutivos y finalistas de la Champions League. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cómo fue el resurgir del Borussia Dortmund en el periodo 2005-2013. 8 años donde pasaron de ser un club financieramente inviable y sumido en crisis de resultados deportivos a ser un club sostenible económicamente y con un éxito innegable en cancha. Conozcamos juntos cuál fue el genio en la dirigencia que pasó de ser tesorero a presidente en el momento más crítico del club. El gerente deportivo leyenda del equipo que instauró las bases de un proyecto ganador y por supuesto cómo fueron esos primeros años del hoy reconocidísimo pero en aquel momento bastante anónimo Jürgen Klopp, capaz de fichar y potenciar diamantes en bruto que lo llevaron a ser el artífice de uno de los tridentes más letales y de uno de los mejores equipos que hemos visto en la última década. Acompáñenme entonces a descubrir las claves y las decisiones que se tomaron en el club que los llevó a estar en la élite del fútbol europeo, cuando la mayoría de gente apostaba más por su desaparición que por su continuidad. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior al título de la Champions conseguido en 1997, el Borussia Dortmund entró a la élite del fútbol europeo. Y en los años posteriores se comportó como tal. Sus dirigentes fichaban a golpe de talonario como todos unos campeones de Europa, pero nunca midiendo las consecuencias. En 2005 se reveló que el club estaba sobreendeudado, y por ese motivo sus acciones en la bolsa de Frankfurt cayeron un 80%. En otras palabras, el equipo estaba al borde de la quiebra y la posterior desaparición. Fue tan nefasta la dirigencia del equipo en esos años anteriores que para solventar sus deudas llegaron a la canallada de vender su estadio, el Westfalenstadion. Un acuerdo donde el Dortmund debía pagar arrendamientos anuales con la opción de una recompra en 2017, es decir, nuevos compromisos que el club no tenía cómo solventar. Otro curioso acontecimiento sucedió en 2003 cuando el Bayern Múnich le prestó 2 millones de euros al Dortmund para pagar los salarios de sus jugadores. Un gran gesto por parte del equipo bávaro que evitó una quiebra segura de su rival. Pero por supuesto, aquella fue otra prueba más de la nefasta gestión que estaban haciendo los dirigentes negriamarillos. El caso fue que en marzo del 2005, cuando el club estaba al borde de la quiebra, el entonces presidente que había estado desde 1986, Jernie Baum, se vio obligado a renunciar y en su reemplazo fue nombrado el que hasta ese momento era el tesorero del equipo, Hans-Joachim Watzke. Este nuevo presidente llegó pisando fuerte y realizó los cambios financieros que necesitaba el club. Lo primero que hizo fue negociar con los nuevos dueños del estadio, solicitándoles dos acciones principales. La primera fue que en los años 2006 y 2007 aplazaran el cobro del arriendo. Y la segunda y más importante fue solicitarles la devolución de un depósito de 52 millones de euros dejados por el club en garantía del negocio al momento de la venta. Y con ese dinero volver a adquirir el 42% de la propiedad del estadio, para así reducir el valor del arrendamiento anual. El fondo de inversiones dueño del estadio aceptó ambas solicitudes, teniendo en cuenta la mala situación financiera del club, y que por supuesto de nada les servía ser dueños de un estadio sin equipo. Y para completar la jugada maestra, Watzke logró un acuerdo con el grupo de servicios financieros y seguros Signal Iduna, rebautizando el estadio como el Signal Iduna Park, a cambio de una jugosa cuantía que de la mano de una reducción del 20% de los salarios de todos los miembros de la entidad, se logró una estabilización de la economía del club. Posterior a aquel 2005, el club empezó a ver los frutos de la buena gestión. Watzke no solo tomó buenas decisiones financieras, sino también en la selección de sus ayudantes. Para gerenciar el proyecto deportivo, nombró al exjugador y leyenda del club Michael Zorc, y este último fue el encargado de dar un giro vital en el 2008. En ese momento ya era de hacer una renovación necesaria en el banquillo, ya que el club había terminado en la decepcionante posición 13 de la Bundesliga.
el entrenador alemán Thomas Doll fue despedido, y en su reemplazo Zorc apostó por un joven Jürgen Klopp en aquel momento de 41 años, quien llegaba de dirigir 8 temporadas en el Maguncia, club en ese momento de la segunda división del fútbol alemán. Al nuevo entrenador le dieron un contrato inicial por 2 temporadas, en la que fue sin duda una de las grandes decisiones que tomaron los dirigentes negriamarillos. Klopp no solo igualó las expectativas con las que le contrataron, sino que también las superó con los éxitos deportivos que tendría en esos años posteriores. Desde el principio de su gestión, Jürgen Klopp era consciente de que el club estaba limitado en presupuesto, por lo que tomó 3 caminos: respaldar jugadores que valieran la pena de esa plantilla actual, apostar por la cantera y fichar a coste cero. De los jugadores que ya estaban en la plantilla y que valía la pena respaldarles, hubo 4 que Klopp los convirtió en pilares de su equipo: el portero alemán Roman Weidenfeller y el pivote alemán Sebastian Kehl, ambos alemanes presentes desde hacía 6 años en el equipo; el defensa central alemán Mats Hummels, solicitado en préstamo al Bayern Múnich, presente en el equipo desde hacía 6 meses; y el extremo derecho polaco Jakub Błaszczykowski, fichado en el verano anterior. Como respaldo a la cantera, Klopp apostó y potenció 3 jugadores: el lateral izquierdo alemán Marcel Schmelzer, en aquel 2008 de 20 años, quien ya había tenido participación en el primer equipo; el mediocentro turco de 20 años Nuri Sahin. En ese verano del 2008 regresó al club después de una temporada en préstamo al Feyenoord. Klopp lo reincorporó, lo potenció y posteriormente se lo vendió al Madrid en 10 millones de euros en verano del 2011. Y el gran acierto de la cantera fue con Mario Götze. Jürgen le empezó a dar partidos en la temporada 2009-2010 cuando el jugador tenía apenas 17 años. Y en verano del 2010, a los 18 años, lo ascendió del equipo sub-19 al plantel profesional. Y luego lo convirtió en el jugador estrella de la plantilla, hasta que los bávaros lo ficharon en verano del 2013 a cambio de 37 millones de euros, en la que fue la venta más cara de la historia del Dortmund hasta ese momento. Y en el tercer camino de los agentes libres, Klopp tuvo también importantes contrataciones. En verano del 2009 fichó al interior alemán de 21 años Kevin Gokreutz, proveniente del Weiss Allen de la quinta división del fútbol alemán. Y en verano del 2010 fichó también 2 agentes libres: el lateral derecho polaco de 25 años Lukas Piszczek, proveniente del Hertha Berlín, y el Japón Shinji Kagawa, proveniente del Ceres Osaka de su país, este último vendido a los 2 años al Manchester United en 16 millones de euros. Con el presupuesto limitado que le asignaron, Jürgen Klopp hizo adquisiciones cumpliendo una consigna: fichar a bajo costo jugadores con gran potencial de su anterior club, y de forma inmediata a su llegada, el estratega alemán fichó al defensa central Neven Subotic, de 21 años, en 5 millones de euros. Luego, un año más tarde, en verano del 2009, fichó el pívot alemán de 20 años Sven Bender, comprado al 1860 Múnich en 2 millones de euros. Y se pagó al Bayern Múnich la opción de compra por Mats Hummels en 4 millones de euros. Posterior, en los 3 veranos siguientes, Klopp fichó a 3 de sus principales figuras en el 11 estelar que conformó. En el 2010, el centrodelantero polaco de 22 años Robert Lewandowski, pagando al Lech Poznan polaco 5 millones de euros. En el del 2011, al alemán de 20 años Ilkay Gundogan, comprado al Nuremberg en 6 millones de euros. Y en el verano del 2012, al mediocentro ofensivo alemán de 23 años Marco Reus, comprado al Gladbach en 17 millones de euros. De la anterior manera, y por lo visto también en el punto anterior, Jürgen Klopp, respaldado por las directivas del club, en aquel verano del 2012 ya tenía uno de los mejores equipos de Europa. 4 jugadores ya estaban en el equipo a su llegada, 2 eran de la cantera, 2 llegaron a coste cero como agentes libres, y 6 jugadorazos llegaron a bajo costo. Es decir, Klopp, con una inversión de solo 39 millones de euros, se hizo a 14 jugadores que conformaron una plantilla top. Aquella gran plantilla que había conformado Jürgen Klopp tenía 2 características fundamentales. En su mayoría eran jugadores menores de 25 años y todos sin excepción, incluyendo los más veteranos, tenían hambre de gloria. Y eso lo demostraban en cada partido. Aquel Borussia Dortmund entre el 2008 y 2013 se caracterizaba por varias actitudes dentro del terreno de juego. La presión que hacían en campo contrario, con la que literalmente ahogaban al rival. Su línea defensiva la mayoría del tiempo estaba posicionada casi en la mitad del campo.
Tanto los defensores, los mediocampistas y los jugadores de ataque no daban un esférico por perdido y hacían mucho daño al contragolpe. El rol de sus dos laterales, Smeltzer y Piszczek, eran cruciales en ese equipo donde constantemente iban al ataque en busca de ser apoyo de pase y generadores de espacio, a la vez que luchaban y encontraban centros para sus compañeros. En la temporada 2012-2013, con la llegada de Royce que se unió a Lewandowski y Götze, conformaron un tridente letal con números escandalosos. Götze, en aquel momento de 20 años, anotó 16 goles e hizo 20 asistencias durante la temporada. Royce, con 23 años, hizo 19 goles y dio 16 asistencias. Y Lewandowski, de 24 años, anotó 36 goles y dio 13 asistencias. Entre los tres, sumaron 71 goles y 49 asistencias. Números brutales que los convertía en ese momento en uno de los tridentes más arrolladores del mundo. Infortunadamente para el Dortmund, aquella triada duró solo esa temporada. En verano del 2013, Götze se marchó al Bayern Múnich y en 2014 Lewandowski le siguió los pasos. En esas 5 temporadas entre los veranos del 2008 y 2013, el Dortmund ganó 4 títulos nacionales. La Liga del 2011 sacándole 7 puntos al segundo Leverkusen y 10 al poderoso Bayern Múnich. Y consecutivamente en 2012 la volvió a ganar, aquella vez 8 puntos por encima del Bayern. Y en ese verano le ganó también la final de la Copa Alemana al Bayern Múnich con un marcador de 5-2, con triplete de Robert Lewandowski. Y por primera vez en su historia, el Dortmund ganó el histórico doblete del fútbol alemán. Y un año más tarde, en verano del 2013, alcanzaron la final de la Champions League, pero la perdieron frente al propio Bayern Múnich. El partido estaba empatado a un gol, pero Robben en el agónico minuto 89 marcó el 2-1 definitivo a favor de los bávaros. 2 meses más tarde a esa final continental, ambos clubes disputaron otro título, la Supercopa de Alemania, donde esa vez el vencedor sí fue el Dortmund con un marcador de 4-2. El ejemplo que dio el Dortmund entre el 2005 y 2013 fue notable. En esos 8 años pasó de ser un club inviable con deudas enormes a ser un club sostenible y ganador. El desempeño que tuvo su presidente Hans-Joachim Watzke es de aplaudir, con austeridad, negociaciones asertivas con los acreedores del club, y nombrando a Michael Zorc en la dirección deportiva hizo revivir al Borussia Dortmund cuando estaba condenado a desaparecer. Watzke se encargó de que los inversores y los patrocinadores se volvieran a acercar al club y Michael Zorc, haciendo honor a su gran pasado como jugador en el equipo, hizo todo lo necesario para estructurar un proyecto ganador, donde para su fortunio supo descubrir y apoyar al por aquel entonces poco conocido Jürgen Klopp, que por supuesto fue también clave para alcanzar los objetivos deportivos del equipo. En ese gran lustro 2008-2013, el Dortmund se gastó en fichajes 66 millones de euros e ingresó por ese mismo concepto 69 millones. Es decir, su balance fue de 3 millones de ganancia, una completa locura teniendo en cuenta los objetivos cumplidos en ese periodo de tiempo, donde la mayoría de los equipos quedan en números rojos después de tan buenas campañas. Infortunadamente para el club, sus finanzas aún no estaban tan sólidas como para hacerle frente a los grandes clubes europeos, incluido su connacional Bayern Múnich, que se le fue llevando sus estrellas desarmando el equipo, y dejando cada vez más problemas para Klopp, que en esas 2 temporadas posteriores en 2014 y 2015 no encontró el camino de una adecuada reestructuración, por lo que tuvo que dimitir. En la caja de comentarios dime por favor qué otro caso de éxito quisieras que analizáramos acá en el canal, y por supuesto dime qué crees que hubiera pasado si al Dortmund no lo desarman posterior a ese 2013. Si te gustó el video, suscríbete, regálame tu like y te dejo estos 2 videos recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.